Bien, pues continuamos. Entonces estábamos platicando acerca de esta arquitectura vernácula, en el caso de África. Encontramos diferente tipo de vivienda. Por lo general la vivienda es uno de los principales géneros tipológicos de la arquitectura vernácula. Aquí, por ejemplo, podemos ver la vivienda de la tribu Musgum en Camerún, como de pronto es estas especies como de bóvedas de barro. Tenemos la arquitectura vernácula africana general, ¿no? Hay de diferentes tipos, insisto, desde algunas que les aplican elementos pictóricos hasta otras que nada más son un entretejido. La casa Shongai en Mali, vean cómo hay una variedad, pero comúnmente la idea de refugiarse, ¿no? Además no son individuales, es una familia. Tenemos aquí vivienda de la tribu nómada Fulani en el norte de África, como de pronto hay diferentes alternativas como de entretejidos para que en el interior pues la familia esté. Entonces, ¿cómo se genera la idea del hogar, ¿no? En torno a una hoguera o en torno al elemento doméstico del comer, del hacer, etcétera. Tenemos aquí las viviendas de la tribu Goronsi en Burkina Faso, como de pronto están bruñidos, o sea, pulido, y hay una aplicación de pintura al fresco para generar estos motivos geométricos y muy africanos, ¿no? Este tipo de tejidos infinitos geométricos. Y es interesante porque otra vez vamos que esto es arquitectura de tierra. Las casas castillo en Togo, ¿no? De pronto igual una arquitectura de adobe, una arquitectura de tierra, y cómo están esos elementos para guardar, para almacenar, que es como si fuera una especie de graneros, y lo alejan de la tierra, y bueno, por eso tiene esta forma de castillos, ¿no? Con una visión muy europea. Pues aquí se alcanza a ver cómo de pronto en cada uno de estos espacios hay diferentes actividades. Por lo tanto, buscan interiorizar y generar diferentes intimidades también para la familia. Eso es algo muy interesante. Tenemos aquí la casa a impluvium, otra vez un concepto muy europeo, en Senegal. Y es interesante porque tiene una disposición un tanto orgánica en cuanto a la composición, muy como de la naturaleza. Pero lo interesante es que, por ejemplo, esta casa, que es esta, que es la central, donde se reúne como la tribu, se encuentra una especie de embudo, y en la parte central se encuentra un antiguo aljibe donde se juntaba agua, ¿no? Y la gente se encontraba en torno a esta especie de embudo. Bueno, pues son elementos muy interesantes, donde de pronto vemos cómo estos envolventes adquieren una composición muy específica de la forma de que ellos entienden el mundo, de un estilo y de una forma de vivir. Esta arquitectura es el reflejo de ello. Tenemos aquí las casas berebere, que es de las tribus más antiguas, berebere en Túnez, que son de pronto esta arquitectura también de tierra, que pareciera por momentos hasta termiteros, ¿no? Se ve en esta disposición muy de madriguera, perdón, madrigal es un apellido, de madriguera. Y se vuelve interesante también cómo hay aplicaciones de pronto de pintura lacal o de algún tipo de acabado orgánico para generar una protección también a estos muros de tierra. Fíjense cómo aquí son más muros tapia o tapial. La idea de que de pronto es un montón de tierra comprimida, compactada, a diferencia de bloques, como aquí se puede ver más una forma de bloques, de adobes. Y luego tiene este acabado como manoseado, ¿no? Que no está a regla, sino está con un acabado hecho con las manos. Si nosotros hablamos de arquitectura contemporánea, porque esta arquitectura que vemos es una arquitectura vernácula, es una arquitectura de los pueblos, una arquitectura hecha por las tribus. Pero ¿qué pasa con esta arquitectura académica o esta arquitectura con una formación profesional? Hoy en día, la arquitectura africana, encontramos estos 4 arquitectos. Dievedo Francis Queré, que es uno quizás el más conocido de todos ellos,
que es de Burkina Faso. Está David Adjaye, que es de Tanzania, que también es de los más conocidos. Kunle Adeyemi, que es de Nigeria. Y Sename Agbodujinu, vaya mi pronunciación, de República de Togo. Kere y Adjaye son, insisto, los arquitectos más reconocidos o que tienen un reconocimiento internacional más claro. Sin embargo, cada uno de estos autores está relacionando su formación arquitectónica con las características africanas, unos de mayor medida que otros. Por ejemplo, el primero, Francis Kere nos dice: borrar los límites entre lo local y lo contemporáneo. Ojo, es una arquitectura que parte de lo rural, utilizando materiales y organizaciones espaciales tradicionales, pero que al mismo tiempo utiliza sistemas constructivos innovadores. Eso nos está diciendo Francis Kere, en que de pronto podemos nosotros aprender de la arquitectura vernácula, reinterpretarla y aplicarla en esquemas innovadores. Esto que estamos viendo aquí es una escuela. Es una escuela que él diseñó. Y lo interesante de esa escuela es que está utilizando sistemas constructivos tradicionales como el tabique, pero que de pronto está mezclando ya sistemas contemporáneos como el concreto armado, armaduras de metal, laminados, pero de pronto te genera todavía atmósferas muy interesantes. Tanto la composición del envolvente como las transiciones y secuencias espaciales se vuelve algo interesante en su obra, y de pronto podemos ver cómo está reutilizando los sistemas constructivos tradicionales. Ahí hay una idea de una bóveda con puro tabique. Vean estos elementos de madera a manera de celosías, la forma de las cubiertas, y nos dice: el proyecto reconoce los valores de la arquitectura social y se construyen los espacios para preservarlos. Eso lo hace local y también lo hace africano. Entonces es importante cómo de pronto utiliza los materiales y los elementos de la región, dándole también trabajo a la gente de ahí. Vean, son los esquemas, vean los pasillos, con una delimitación física de un enramado. Bienvenido. El efecto de luz y sombra que te puede generar, por ejemplo, aberturas en las cubiertas, en los vanos, los colores que se pueden aplicar a ciertos elementos, el juego de luz y sombra que te puede también generar las fachadas, los volados, los remetimientos, el perfil que te puede generar las propuestas. Es algo que se puede utilizar y no siempre tiene que ser high tech, acero, materiales como de la NASA. No, ¿para qué? Al final este tipo de satisfactores son para ellos, y eso es lo más importante. Tenemos a Adjaye, que es un arquitecto que tuvo una formación europea. De hecho, si no me equivoco, radica en Gran Bretaña o en Alemania, no recuerdo bien. Pero es interesante, por ejemplo, esos pabellones que él diseñó, la idea de la secuencia de las enramadas, vean de pronto cómo podría traducirse en, o simplemente ya no pintura geométrica, pero de pronto vean ese tipo de acabado que tiene en la fachada, que es una fachada integral o una doble fachada, que te está generando nada más una celosía, que obviamente no es nada más formal, sino que tiene una función en cuanto a la regulación climática, la orientación, etc. Bueno, entonces, sin embargo, Kunle Adeyemi nos dice... no, eso no nos dice él, perdón, esto es otra cita, ahorita les platico. Kunle Adeyemi, la propuesta más conocida de este arquitecto nigeriano es esta vivienda. Esta vivienda. Es una vivienda, o más bien es una construcción flotante, para a partir de catástrofes, de inundaciones, etcétera, pudiera esta construcción flotar.
Por lo tanto, él busca que esta arquitectura y por lo tanto el apoyo a lo social sea a partir de la resiliencia. Según ONU Habitat, resiliencia es la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener continuidad después de impactos o de catástrofes, mientras contribuye positivamente a la adaptación y a la transformación. Por lo tanto, esta propuesta podría ser en un principio una infraestructura X emergente y después convertirse en una infraestructura fija complementaria al desarrollo urbano. Excelente, eso es muy interesante. Finalmente, Arboduyunu, no sé cómo se pronuncia exactamente, es una onda medio como africana, francesa, muy extraña, de República Togo. Este arquitecto tiene una influencia menos eurocentrista y nos dice: la ciudad durable es aquella que la población misma produce y que el trabajo que hay que estimular está relacionado con consolidar las competencias en la población para diseñar y fabricar la ciudad del mañana. Él nos habla de que la relación que debe tener la arquitectura con la comunidad debe ser muy estrecha y que ellos mismos deben de participar en el desarrollo de esta arquitectura. Por lo tanto, él está más en el rubro de la arquitectura y el diseño participativo, en donde el trabajo estrecho entre el arquitecto y la comunidad debe de verse y de evidenciarse. Pasamos al caso de África. ¿Qué pasa con África? Perdón, al caso de Egipto. Vaya. ¿Qué pasa con Egipto? Tenemos un autor que además fue muy longevo. Ya saben que hay muchos arquitectos que como que tienen pacto con no sé quién, que duran añísimos. Tenemos un arquitecto egipcio que se llama Hassan Fatih. Y este arquitecto es uno de los más importantes del desarrollo de la arquitectura de tierra, de la arquitectura vernácula, de la llamada arquitectura popular, que es importante mencionar. Encontramos que este arquitecto nos dice: los elementos inapropiadamente culturales insertados en un ambiente armónico, acuérdense del genius loci, crean contradicciones que, con el tiempo, degradan a la cultura tradicional. Ese punto es interesante mencionarlo porque nos está señalando ese punto en donde de pronto la introducción de un elemento culturalmente no adecuado a ese entorno, en lugar de ayudar, perjudica y termina degradando la cultura tradicional local. Es una propuesta muy interesante. Hassan Fatih publicó varios libros, entre ellos Tierra y Utopía, en donde habla de la gran ventaja térmica constructiva de la tierra, de los tabiques, de los adobes, y arquitectura para pobres. La idea de esta arquitectura para la gente, para el pueblo, que es algo fundamental para para la gente de escasos recursos. Hassan Fatih también nos señala que los métodos de diseño y materiales tradicionales, la tecnología considerada apropiada, es la adecuada para el desarrollo arquitectónico de los suburbios, de las ciudades tradicionales, de los pueblos. Dice también que es importante impulsar las habilidades de los oficios tradicionales, para que estos también no se pierdan, capacitar a los habitantes para preparar sus propios materiales y construir sus propios edificios. La idea de tener una asesoría autoasistida de la construcción, la gran importancia del diseño bioclimático y el énfasis en la salud pública. Este aspecto de la habitabilidad que hemos platicado tan importante, bueno, pues este señor, las cosas que hacía eran muy interesantes. Por ejemplo, tenemos primero una reinterpretación que hay que señalar de la arquitectura tradicional y antigua islámica, egipcia, en donde nos habla de la recolección del agua a través de aljibes o cisternas, mediante un impluvium, un compluvium, un atrium, con este esquema que también nos recuerda un tanto a las domus, a las casas romanas, y
Justamente Hassan Fathy, en su obra de Energía Natural y Arquitectura Vernácula, nos habla cómo se puede utilizar el diseño bioclimático para generar un confort térmico, un confort importante en el desierto, utilizando estas chimeneas de viento para generar convección en el interior de los espacios y por lo tanto que bueno, haya un frescor, un confort térmico al interior de estos espacios. Interesante porque esas chimeneas, por ejemplo esta que les voy a mostrar aquí, esta chimenea lo que hace es captar los vientos dominantes y esto hace que se refresquen los espacios interiores y por lo tanto las condiciones de habitabilidad al interior de esos espacios es mucho mejor, es más agradable, más adecuado. No por eso, no por ser arquitectura de tierra, no por ser arquitectura menos ostentosa por la tecnología de los materiales, etcétera, no tenga que generar atmósferas interesantes. Vean cómo de pronto el envolvente puede generar efectos interesantes con las celosías, los pollos, remetimientos, los juegos de claroscuros, sistemas tradicionales básicos como es el arco, con las bóvedas, estos sistemas de cilindros en las cubiertas, etc. Hassan Fathy se vuelve uno de los principales referentes de la arquitectura vernácula a nivel internacional, precisamente por la forma en cómo reinterpreta estas características de esta arquitectura en el desarrollo de la arquitectura contemporánea. Eso es algo muy muy importante. Ahí tenemos más imágenes. Esta que se llama Casa Fathy, justamente el desarrollo de todo un conjunto dentro de un gran predio, cómo utiliza estos sistemas formales, constructivos, funcionales, tradicionales, reinterpretando aspectos históricos o locales, para generar este tipo de propuestas arquitectónicas. Vean, esa es la portada de nuestra aula virtual. Justamente es una obra de Hassan Fathy, en donde lo interesante es tanto la proyección de la estructura, la proyección de la sombra generada por la estructura, como los elementos de retículas, de vanos, etcétera, generan al interior un juego de luz-sombra y un confort térmico al no tener específicamente la luz directa del sol al interior. Entonces te genera una transición, que además a lo largo del día esta proyección de la sombra va cambiando. También es importante considerar eso. Tenemos aquí esta otra propuesta en donde podemos ver cómo conviven espacios públicos con espacios más íntimos, de transición entre un espacio y otro, utilizando sistemas constructivos y formas del pasado o tradicionales. Esta idea de repellar los muros también con lodo, generando estas formas que la verdad son muy, muy atractivas. Y lo importante es justamente esto, que estos espacios sean utilizados finalmente para ellos y por ellos. Esa es la gran importancia. Vean aquí cómo se puede ver cómo este es un acabado, es un repellado de seguramente cal, tierra y arena, con agua obviamente, para proteger estos adobes. Abajo de estos se encuentran adobes. Ahí se alcanza a ver algunas mamposterías, vean. El manejo de la celosía, el manejo de estas formas. Vean, esa es la portada de la clase anterior. Y generar esos espacios al interno que son microclimas, aspectos, atmósferas, ambientes más agradables en el confort térmico, en estas pequeñas pues islas también de ventilación e iluminación que se generan al interior de las viviendas. Vean, aquí podemos ver de nuevo el sistema constructivo, como en la parte de abajo es piedra cariada y en la parte de arriba cambian el sistema constructivo a adobe y todavía tienen un repellado. Vean el desarrollo interior, qué interesante el manejo justamente de los colores, las sombras, las entradas de luz, las celosías, este juego de figura fondo que se comienza a generar y de pronto la inclusión de elementos que hacen que el espacio sea aún más confortable en cuanto a su uso. Y para ir terminando, quiero presentarles nada más 3 propuestas
De esas tres propuestas debo de reconocer que esta es la que se me hace mucho más acertada, muy agradable, muy atractiva. Es una mezquita. La mezquita en Abu Staid en Basuna, Egipto. Este lugar, que fue inaugurado en el 2019, fue diseñado y construido por Dar Arafa Architecture, que es un despacho de arquitectura egipcio. Yo entré a su portafolio, no conozco este despacho. Entré a su portafolio, a su página de internet, y literal nada más tiene este edificio. No sé si sea un, este, un despacho muy joven, sea muy reciente, no lo sé. Pero es interesante, y quien guste, vean fotografías en internet. Esta obra son de esas fotografías que son de esas obras que son muy fotografiables, ¿no? Que podrías sacarte ahí 1500 selfies y en todas sales muy bien. Lo interesante de esta mezquita es que reinterpreta el esquema formal y funcional de una antigua y tradicional mezquita islámica en algo netamente contemporáneo. Esto es arquitectura contemporánea. Y vean que no por ser contemporánea significa que sea una arquitectura con acero, vidrio, formas extrañas. No. ¿Qué es una mezquita? Una mezquita es el edificio religioso de la cultura islámica en donde hombres y mujeres se reúnen específicamente los viernes a hacer oraciones. Recordemos que el Islam oran 5 veces al día. Una de estas grandes reuniones que se realizan los viernes es para orar en dirección a la Qibla, este muro en donde es para orientarse con dirección a la Meca. Tiene un minarete, que es esta torre que desde donde se llamaba a la reunión, y ya, generalmente esa es la estructura, ¿no? Y bueno, tiene una especie de patio con una fuente, etcétera. Ahí lo que estamos viendo es un espacio con una cúpula y con una torre, que además ahí la torre, lo interesante es que va girando, se va torciendo, y vemos un juego de volúmenes, de planos, en piedra y concreto, con este color que hace que se integre al contexto, muy de la arquitectura egipcia, que es este color un tanto amarillo, ocre, marrón, sepia. Vean cómo ya no hay arcos, pero de pronto hay un remetimiento de estas jambas y estos dinteles que nos evocan a muchas cosas. El juego de los planos, de los volúmenes. Vean, de pronto aquí podemos ver cómo hay unas trompas, eso se le llama trompa, con una bóveda, pero ahorita vamos a ver una fotografía más cercana a la bóveda. Muy atractiva la forma en cómo se elaboró el extra 2 de esta bóveda. Podemos ver el minarete, cómo está ligeramente girado, y en uno de los accesos, que además se encuentra al lado de un cementerio, en uno de los accesos se encuentra un espacio del agua, etcétera. Sigue utilizando las mismas actividades. Vean el interior. Al interior aquí está el haram, que es el espacio en donde se reúnen a orar, en donde encontramos 4 columnas que además, como el minarete, están ligeramente torcidos, y en la parte superior se encuentra una estructura de concreto armado, reticulada, en donde permite parcialmente el acceso de luz en cada uno de estos casetones. Y en la parte central encontramos esta gran reminiscencia histórica, geométrica, arquitectónica, constructiva, de generar cúpulas circulares sobre un tambor, que este tambor, de pronto la transición podía tener una forma específica, o como aquí lo estamos viendo, una transición directa a la estructura mediante pechinas cuando son en triángulo, o cuando son una sucesión de arcos se le llama trompas. Entonces el extra 2 y el intra 2 de la cúpula es un juego que te genera una textura muy interesante. También la secuencia de los arcos, el manejo de la luz, la entrada de la luz hace que el espacio interior sea muy atractivo, muy luminoso. El manejo de las puertas, vean, esto es una chulada. Podemos ver aquí el muro de la Qibla, donde te orientas a orar, que nos recuerdan esto a ¿cómo se llama? Los mocárabes, que son unos elementos muy característicos de la arquitectura islámica,
que recuerdan a las estalactitas de la cueva en donde Mahoma escribió el Corán a partir de lo que le dijo el arcángel Gabriel, ¿no? Al oído le dijo, mira, yo te voy a decir el Corán. Y el otro se puso a dibujarlo. Entonces, pues aquí tenemos esta propuesta muy, muy interesante, muy contemporánea. Ven el manejo de la luz. Esto son unas escaleras que te llevan a un espacio como una especie de sala de usos múltiples, una cosa así, para la comunidad islámica y no islámica. Vean la propuesta, qué interesante. Muy sólida, muy estereotómica. Acuérdense de esta categoría de Campo Baeza. El manejo del barandal, el manejo de los volúmenes y el color, la cromática, y finalmente este detalle que se me hace excepcional. Es una propuesta muy, muy interesante y de las menos conocidas, ¿no? A veces porque decimos, ay, en África, ¿qué pasa? Pues pasan cosas así. También en Egipto hay por ejemplo, esta obra. Esta obra en su momento fue muy sonada y hoy en día nadie se acuerda de ella, porque se convertiría en la nueva biblioteca de Alejandría. Recordemos que esta gran obra de la antigüedad se quemó y se construyó en Alejandría esta biblioteca por un despacho noruego de arquitectura que se llama Snøhetta, que es algo así como copo de nieve, ¿no? En español. Y bueno, nada más lo presento, esto no son arquitectos egipcios, pero sí son de las obras más relevantes, y considerar quizás la parte de Sudáfrica y toda la arquitectura, por ejemplo, de las Olimpiadas, etcétera, perdón, del Mundial de Fútbol de 2010, que sería interesante citar. Pero aquí de pronto tenemos esta biblioteca que se lo dejo a su juicio para que ustedes lo puedan identificar. Si de pronto esto nos gusta más como una propuesta local, muy a la idea de Hassan Fathy, de que de pronto esto se integra, es contemporáneo y se integra al contexto. Esto es contemporáneo, quién sabe si se integra al contexto, ¿no? Esto puede estar en cualquier parte del mundo. En Chile puede estar, ¿no? O de pronto este museo que ha sido muy sonado se convertirá el siguiente año que lo inauguren, porque lo iban a inaugurar, pero ahora con la pandemia no se pudo, en el museo arqueológico más grande del mundo. Fue un concurso que se lanzó ya por el 2002. Se puso la primera piedra, en el 2010 dice que se iba a concluir, después en el 2013, después 2018, y así han estado. Pues finalmente Egipto, bueno, pues no es lo mismo que esos grandes países europeos o de Estados Unidos. Y bueno, nada más quiero que vean cómo finalmente pues estamos viendo una propuesta ya muy de la arquitectura neoliberal, muy del posmoderno, muy de la arquitectura contemporánea, que si bien retoma elementos del contexto, la vista hacia el conjunto de las pirámides de Giza, tiene esculturas de Ramsés y de diferentes faraones, y una gran cantidad de elementos como las pirámides invertidas, etc. Y además una piel, que es un juego muy interesante de pirámides, pues quizás no toman los mismos aspectos como lo señaló Hassan Fathy, de una integración al contexto, como en dado caso esta mezquita, una vinculación con lo social, con lo tradicional, pero finalmente es una arquitectura faraónica que a nivel mundial pues será muy, muy sonado seguramente. Bueno, pues hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Cualquier pregunta, adelante, y pues nos estamos viendo en 8 días. Cuídense y hasta pronto. Bye.